Estoy seguro de que la tecnología está funcionando y parece que sí, ¿no? Porque la gente ha respondido a mi primera reacción. Les voy a pedir que hagan algo para mí. Una petición especial. Me di cuenta de que muchos tenéis cosas en el regazo, así que va a ser un poco molesto, pero ¿os podéis levantar, por favor? Por favor, ahora, expirar profundamente, inspirar y soltar el aire lentamente. Y una vez más, por favor, inspirad y soltadle. Creo que ya está bien. Ahora os podéis sentar de nuevo. ¿Cuántos creéis que era una locura? Por favor, levantad la mano si pensad que lo que he dicho ha sido una locura. Os dais cuenta de por qué os he pedido hacerlo, ¿verdad? Y si os veis, sentís obligados a salir de la sala, no pondré ninguna resistencia. Asumamos que vamos a hacer lo mejor posible para llegar al final de mi sesión y después llegar a Susan con una ponencia más interesante. Creo que una de las cosas interesantes de esta sesión es que vamos a echar un vistazo al resto del mundo, pero de dos maneras diferentes. Yo voy a hablar de lo que he estado haciendo por todo el mundo y después nos centraremos en una biblioteca. Pero creo que también es interesante, porque no hay muchas áreas de actividad en las que se puedan hacer ambas cosas. Pero esto demuestra la red que hay entre bibliotecas, entre diferentes países y dentro de esos propios países. Cuando me pidieron hacer esta ponencia, me encantó por dos razones. Una, porque Madrid es una ciudad estupenda, y la segunda razón es porque se habla de la transformación de las bibliotecas. Y en lo que yo he estado trabajando ha sido el efecto de esta transformación bibliotecaria. En los últimos 10 años me han preguntado cómo se sabe si está funcionando. Si intentamos cambiar las bibliotecas, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos teniendo o no éxito? Y el hecho de que tuviese que hacer esta pregunta señala que existe una debilidad en las bibliotecas públicas de todo el mundo. Solo hace poco los gestores de bibliotecas de todo el mundo se empezaron a comprometer con las preguntas de qué diferencia marcan nuestros servicios a nuestros usuarios. Las bibliotecas son muy buenas recopilando datos de desempeño y de rendimiento, que les dice cuántos servicios se utilizan, es decir, las estadísticas que muestran cuán ocupada se encuentra una biblioteca, pero la mayoría de las bibliotecas no se han comprometido en descubrir el impacto de esos servicios en los usuarios. Y creo que si hablamos de la transformación bibliotecaria, de verdad necesitamos hablar mucho sobre las diferencias que marcan nuestros servicios a nuestros usuarios para que podamos seguir construyendo a partir de este punto. En realidad se trata de utilizar la evaluación del impacto, que es de lo que voy a hablar brevemente ahora, como una manera de comprometernos con los usuarios, de conectar con ellos y descubrir cómo nuestros servicios pueden cambiar sus vidas. Y es lo que creo que deberíamos estar pensando todos. Así que bien, la mayoría de las bibliotecas públicas recopilan datos de desempeño, como de ocupada se encuentra una biblioteca, es una de las preguntas. Y si queremos transformar bibliotecas, necesitamos pruebas del impacto que éstas tienen.
Las buenas bibliotecas, no en todo el mundo, por supuesto, pero en algunos países están recopilando datos de este tipo, pero no nos dicen lo suficiente sobre cómo afectan a nuestros usuarios. Sin embargo, podríamos utilizar datos de desempeño del servicio para centrar nuestra atención en el impacto en las personas. Necesitamos centrarnos en el impacto que tienen en nuestros usuarios. Les voy a enseñar esto de una manera diferente. Esto responde a la pregunta de por qué me interesa evaluar el impacto de las bibliotecas. Hace unos años me pidieron que evaluase la semana de bibliotecas públicas en Reino Unido. Y cuando comencé a ver lo que hacían las bibliotecas, encontré un gran vacío de por qué estaban haciendo ciertas cosas las bibliotecas. Y muchos de los gestores de las bibliotecas estaban intentando conseguir cambios en sus bibliotecas, pero las preguntas que les hice no obtuvieron la respuesta una respuesta que me satisfaciese. Todos me decían, bueno, porque leer es importante, y sí, es verdad, leer es importante. Hay que promover la lectura por placer. Pero además de eso, y más allá de este aspecto, ¿cómo se puede cambiar una red de bibliotecas públicas para marcar una diferencia con los usuarios? Así que lo que hice fue centrarme en los planes de todas las bibliotecas públicas de Reino Unido, 247, que sus planes que tienen que entregar al ministerio, planes para los próximos años. Así que le eché un vistazo a todos de ellos para encontrar algo que hablase del impacto de los servicios. Obviamente me interesaba particularmente la promoción de la lectura por placer, y lo que descubrí es que solo 6 de esas más de 200 bibliotecas mencionaba un mínimo sobre el impacto, y una de ellas se basaba en datos de desempeño para hablar del impacto. Así que, como pueden ver, hace unos años, bueno, creo que unos 20 años, era interesante ver si se analizaba o no el impacto. Así que intentamos dar una formación a los gestores bibliotecarios para hablar sobre el impacto, y lo que descubrimos es que todos los planes bibliotecarios empezaron a añadir actividades que iban a realizar el próximo año. También hablaban de indicadores del impacto y objetivos para ver si habían conseguido realizar esas actividades, y también recopilación de datos de forma apropiada. Así que, por supuesto que querían evaluar el impacto, ya que tenían todos estos datos, pero no se habían preguntado la pregunta básica de para qué servían los servicios. Y sigue siendo la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Tenemos que seguir continuando haciéndonos esta pregunta. ¿Para qué son estos servicios? Y solo si se puede proporcionar un plan intencionado de lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, se podrá estar en una situación en la que se puede lograr el éxito. Así que lo que intentamos hacer es desarrollar un proceso, el de la izquierda, la rama izquierda. Así que miramos áreas de impacto, áreas en las que se podía ver una gran diferencia o una mínima diferencia. Y al mirar esas áreas, también estuvimos investigando qué tipo de evidencia y de pruebas se necesita recopilar para evaluar este impacto. Bien, he hablado del impacto, pero ¿qué es el impacto?
es cualquier efecto del servicio o de un acontecimiento o de una iniciativa específica en un individuo o en un grupo. Así que si hablamos de impacto en este contexto, impacto en los usuarios y usuarios posibles. Y hay que recordar que el impacto puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y los impactos negativos, cosas que no funcionan, son mucho más importantes para la transformación bibliotecaria que los impactos positivos. Porque si se está intentando cambiar algo, hay que hacer o lo que se hace mejor o hacer algo diferente. Pero cuando se intenta llegar a los usuarios para descubrir su perspectiva y para saber si los cambios están funcionando, hay que fijarse en los positivos y los negativos. Por supuesto, también habrá consecuencias no intencionadas. Haga lo que hagas, por ejemplo, añadir más ordenadores a las bibliotecas. La gente que quiere utilizar ordenadores en las bibliotecas pensarán que es una iniciativa perfecta, pero las personas que van a la biblioteca para leer en silencio pensarán que no es una idea maravillosa para nada. Así que hay que empezar a pensar la distribución del espacio en las actividades para que todo el mundo pueda estar contento, pero como podéis ver, habrá consecuencias que no se habían planeado. Y esta transformación puede afectar a todo el mundo. Nos centramos en los consumidores, en los usuarios. Y es lo que estoy intentando animar a todo el mundo a hacer, centrarse en los usuarios. Pero por supuesto, si la biblioteca cambia, afectará a los gestores bibliotecarios, afectará a todo el personal que trabaja allí. Pero vosotros sois los que decidís en qué debéis centraros para conseguir transformar de verdad las bibliotecas. Bien, si seguimos con esa definición, podemos decir que el impacto puede ocurrir a nivel individual o puede haber un cambio mucho más amplio. Y hay ciertas áreas que están cambiando actualmente. La calidad de vida, por ejemplo. O resultados educativos. Todo depende de los servicios que prestéis y cómo estos se prestan. Para intentar transformar las bibliotecas, me gustaría hacer dos simples afirmaciones. El impacto es igual que el cambio, así que si hablamos de cambio, estos cambios pueden ocurrir en diferentes áreas, de cómo la gente reacciona de forma diferente, cambios en el comportamiento, cambios en la competencia, hacer las cosas mejor, cambios en el conocimiento, es decir, adquirir mayores niveles de conocimiento. Es un poco difícil conseguir esta área, pero por supuesto no es imposible. Y por supuesto también cambios en la actitud, que se verán inmediatamente. Y en este mundo en el que hay tantos cambios en las tecnologías de la información, cada vez estamos introduciendo nuevas formas de tecnología para nuestros usuarios. Así que también debemos preguntarnos si con esta nueva tecnología los usuarios se sentirán cómodos o no. Si sienten que lo pueden hacer y que pueden seguir haciendo lo que hacían con esta nueva tecnología, seguirán haciéndolo. Si no, ahí está el problema. Bien, así que todas estas áreas necesitarán incluir cambios. Bien, esto es un anuncio un poco intencionado. No, es broma, pero si quieren investigar un poquito más sobre lo que he dicho, pueden mirarlo en dos documentos. El segundo es hay que suscribirse a un periódico online.
porque esto tiene que ver con todo, pueden leer todo lo que esté relacionado con el programa de bibliotecas universales de la Fundación Bill y Melinda Gates. Pueden llegar a este documento para tener un panorama más claro sobre la evaluación del impacto, pero también en estas páginas se pueden ver informes sobre las bibliotecas públicas de otros países, sobre sus actividades en cuanto a la evaluación del impacto. Que queda muchísimo trabajo por hacer, por supuesto. Y en una sesión tan breve como esta no tengo tiempo para llevaros a través de todo el proceso para evaluar el impacto, porque necesitaríamos como un día para poder introducirnos en este ámbito. Pero mi pregunta para vosotros es ¿qué vais a hacer con el impacto de vuestros servicios? ¿Y qué podéis hacer para aseguraros de que formáis parte de esta transformación? Muchas gracias. Todos estos estudios de impacto creo que se centran más en el diseño de los servicios bibliotecarios. Pero, ¿has visto algún caso en el que estos estudios de impacto tengan influencia en cambios de gestión bibliotecaria? Sí, por supuesto. De hecho, no me he centrado aposta en este aspecto hoy, porque si queremos empezar a trabajar con la evaluación del impacto, el punto de partida son los usuarios. Por ejemplo, gracias al mundo de la industria, sabemos que solo hay un denominador común en todas las industrias y negocios, y es la manera en la que tratan a sus consumidores y clientes. Al final es lo más importante. Así que hasta este punto el mundo bibliotecario es igual que el mundo de los negocios y de la industria. Y si realmente necesitásemos centrarnos, y realmente lo que necesitamos es centrarnos en los usuarios. Pero sí, por supuesto, he participado en muchos proyectos con gestores senior en bibliotecas. Y también he trabajado con las instituciones de las que forman parte, por ejemplo. Y realizamos un proyecto muy grande hace un par de años con 22 universidades públicas universidades de Reino Unido para comprometer a los usuarios con la universidad y con sus bibliotecas. Y el punto de partida en este proyecto era comprender qué hacen los gestores seniors en las bibliotecas de las universidades, cómo funcionan, cómo toman sus decisiones, cómo piensan. Y si miro hacia atrás, creo que hicimos un gran trabajo, pero por otra parte, son un universo paralelo porque funcionan de forma bastante diferente. No sé si he contestado tu pregunta, pero luego podemos hablar y me extenderé un poco más. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, perfecto, muchas gracias.